El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor, queridos hermanos, que nos reunimos en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Hemos celebrado a lo largo de esta semana la octava de Pascua. Todos los días hemos tenido la Santa Misa con alegría, con gozo, con cantos, con participación, y de esa forma comprender que el centro de nuestra vida cristiana es la resurrección de Jesús, que nos llena de esperanza, que nos llena de ilusión. Y hoy nos encontramos ya en el segundo domingo de Pascua, conocido también por el domingo de la Divina Misericordia. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos han llamado el Evangelio de la Iglesia, ya que en ese libro San Lucas nos va presentando cómo comenzó esta obra de la cual nosotros formamos parte, que es la Iglesia. ¿Cómo comenzó la Iglesia? ¿Cuáles fueron los orígenes, su vivencia y su experiencia? Y lo que hoy nos dice, sobre todo, era una iglesia llena de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Era una comunidad donde había deseo de escuchar la enseñanza de los apóstoles. Era una comunidad donde había comunión fraterna, donde había oración y donde celebraban la fracción del pan. Queridos hermanos, así comienza la iglesia.
Así comienza la iglesia, deseosa de la enseñanza de los apóstoles, deseosa de la comunión, deseosa de la oración y también de la fracción del pan. Y de esta experiencia de vida cristiana viene entonces la solidaridad. Nos dice, vivían unidos y lo tenían todo en común. Desde la fe había un compartir, desde la fe había una solidaridad, desde la fe había una preocupación por las necesidades también materiales de los demás. Los dueños de los bienes y las propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según la necesidad de cada uno. En Israel, después de que nace como Estado en 1949, comienzan una experiencia en lo que llamaron los kibbutz, que no era más que la vida en comunidad. Todavía quedan algunos que se dedican a la agricultura, otros que se dedican al turismo, tienen hoteles, otros que se dedican a la pesca. Y más o menos es esta experiencia de los judíos, donde todo lo tenían en común, donde no les faltaba nada, donde eran solidarios los unos a los otros. Pero de repente comenzaron a llegar gente de América Latina, comenzaron a llegar judíos de América Latina y querían vivir como zánganos sin hacer nada, y los proyectos se vinieron abajo. Los proyectos se vinieron abajo. Querían que trabajaran los demás y ellos no. En la primera comunidad se nos habla de solidaridad. En la primera comunidad se nos habla de una experiencia de vida cristiana, la preocupación y el estar atentos a las necesidades de los demás es fruto de la vida cristiana, es fruto de la oración, es fruto de la Eucaristía, de la comunión y también de la enseñanza de los apóstoles. Queridos hermanos, es necesario que nosotros también volvamos a esto, y por eso la iglesia hoy nos invita a la nueva evangelización, y por eso la iglesia hoy nos invita a vivir en pequeñas comunidades, para que seamos solidarios, para que nos ayudemos, para que oremos, para que nos alimentemos, para que hagamos la comunión. La comunión es fruto de la experiencia de Jesús, y una pequeña comunidad que vive en comunión es aquella que tiene experiencia de Dios, es aquella que ora, es aquella que participa de la Eucaristía, es aquella que se forma, que se instruye. Hermanos, hoy la iglesia nos invita a volver al origen, a vivir como los primeros cristianos. Para eso es la pequeña comunidad. Para eso es tu pequeña comunidad, para tener esta experiencia. Dice la palabra de Dios, se reunían en el templo, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Esto solamente lo puede hacer la experiencia con Cristo resucitado. Esto no es comunismo, hermanos. Esto no es socialismo. Esto es vida comunitaria. Esto es experiencia de Jesús. Porque si no tenemos a Jesús, nos convertimos en unos aprovechados. Queridos hermanos, volvamos al origen. Queridos hermanos, volvamos al comienzo. Queridos hermanos, metámonos en la palabra de Dios para hacer vida y que la iglesia vuelva a tener ese ardor, ese entusiasmo, esas ganas y ese deseo de anunciar el evangelio y de ser testigos en un mundo lleno de egoísmo, en un mundo lleno de individualismo. Nosotros debemos vivir en la comunidad.
El evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una de las apariciones de Cristo resucitado. San Juan lo va a ubicar en la tarde, al anochecer del día de la resurrección. Para San Juan, la resurrección y el envío del Espíritu Santo sucedieron el mismo día. Para San Lucas será 50 días después. Pero para San Juan, ya que resurrección y envío del Espíritu Santo son dos caras de la misma moneda. Dice la palabra de Dios, San Juan nos ubica en el tiempo, el anochecer. San Juan nos ubica en un lugar, dice que estaban cerradas las puertas de la casa donde estaban los discípulos. Es interesante este detalle. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahora Jesucristo ya no va a estar limitado por el espacio. Ahora Jesucristo ya no va a estar limitado por la materia. Ahora Jesucristo vive de una manera diferente, a tal punto que aunque las puertas estén cerradas, Él se hará presente. Aunque las puertas estén cerradas, hermanos, las paredes no limitan a Jesús. Las puertas no limitan a Jesús. Aunque nosotros cerremos la puerta de la iglesia, Jesucristo sigue saliendo. Aunque nosotros cerremos las ventanas y no queramos que salga, Jesucristo sigue saliendo, porque su presencia después de la resurrección ya no está limitada por la materia. Ya no hay nada, ya no hay nadie que lo pueda detener. Por eso San Juan pone este detalle: su presencia es espiritual, su presencia es diferente, y nos dice que los discípulos estaban pasando un momento de miedo. San Juan pues nos dice que era de noche. San Juan nos dice que el lugar estaban encerrados, pero que además los discípulos interiormente estaban llenos de miedo. La suerte de ellos sería la misma de Jesús. La suerte de ellos sería morir crucificados. Por eso tenían miedo. El Señor se presentó en medio de ellos. Queridos hermanos, Jesucristo es el centro de la comunidad. Cada vez que nosotros nos reunimos, Jesucristo quiere estar en medio. El Señor quiere ser el centro en nuestra pequeña comunidad, en nuestra gran comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento. Jesucristo quiere ser el centro, quiere estar en medio. Es el Señor, es el amo y es el dueño. Eso significa estar en el centro. Así se hace presente el Señor, centro de nuestra vida. Lo hemos proclamado, un día lo dijimos: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Y les va a hacer dos regalos: el regalo de la paz y el regalo del perdón. Interesante que en 3 oportunidades Jesucristo les desea la paz, porque estaban tan convulsionados, porque tenían tanto miedo, porque estaban tan encerrados. Hermanos, ¿cómo nos cuesta muchas veces recibir la paz de Jesús? A veces pareciera que las circunstancias son más fuertes que el Señor. A veces pareciera que los miedos son más fuertes que el Señor. A veces pareciera que las enfermedades y aquello que nos roba, que nos quita la paz, o las persecuciones son más fuertes que el Señor. Por eso el primer fruto de Cristo resucitado es la paz. Es la paz en la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Afuera los judíos lo seguían buscando.
La persecución seguía adelante, pero la paz los va a fortalecer a ellos. La paz los va a llenar de Jesús en sus corazones. Y luego también el perdón. Fruto de la paz y fruto del perdón es la alegría. Dice la palabra de Dios que se llenaron de alegría. Hermanos, porque lo único que nos quita la paz es el pecado. Lo único que nos quita la alegría, perdón, es el pecado. Lo único que nos roba la paz es el pecado. Por eso el Señor dice que con paz y reconciliados viene la alegría. El pecado nos lleva a vivir angustiados y preocupados, temerosos. El pecado nos lleva a vivir tristes, sin esperanza y sin ilusión. Y es lo que Cristo quiere hacer. Finalmente, queridos hermanos, la experiencia de Tomás. Todo el mundo critica a Tomás. E inclusive, cuando alguien en medio incredulón, le dicen, vos sos como Tomás. O alguien dice, yo soy como Tomás. Hermanos, Tomás pasó a la historia como modelo de los incrédulos, como modelo de aquellos que si no ven, no creen, si no tocan, no creen. Pero en el fondo, Tomás tenía razón. En el fondo, Tomás tenía una virtud. ¿Cuál virtud? No todo era malo en Tomás. Tomás iba a creer por su experiencia, no tanto por lo que los otros le dijeran. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros tengamos nuestra experiencia y nuestro encuentro por Jesús. Usted no va a creer porque el padre Martín se lo dice. Usted no va a creer porque el compadre se lo dice. Yo lo puedo invitar a que tenga un encuentro con Jesús, a que tenga una experiencia con Jesús, a que se acerque a Jesús, pero no porque yo lo digo, usted va a creer. No, usted como Tomás debe meter su dedo, debe meter su mano, debe tener ese encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Yo lo puedo invitar. Yo le puedo decir, vamos a un retiro, vamos a un encuentro. Le invito a abrir su corazón a Jesús para que usted tenga la experiencia con el resucitado. Hermanos, la fe no es algo puramente sociológico. La fe no es un puro conocimiento que yo transmito. La fe es una experiencia que yo debo tener, que yo debo de verdad experimentar en mi corazón y en mi vida personal. Por eso Tomás tenía una virtud que usted también debe tener: experiencia con Jesús, el encuentro con Jesús, y con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado, con un Jesús que cambia nuestra vida, con un Jesús que cambia aún las relaciones entre nosotros, en nuestra comunidad la convierte en comunión, y nuestra familia la convierte en una iglesia doméstica. Queridos hermanos, que en este día también nos abramos a la misericordia y al amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Primero dije, la comunidad, de cuya experiencia de fe brota el ser solidarios con los más necesitados. En segundo lugar, la experiencia de los primeros cristianos que estaban encerrados, y el Señor se apareció en medio de ellos, les dio la paz, les borró los pecados y luego también les dio la alegría. Y en tercer lugar, la virtud de Tomás. La virtud de Tomás, que buscó el encuentro con Jesucristo. Queridos hermanos, sigamos adelante en nuestra vida cristiana. La Pascua es renovarnos. Nosotros que solo tenemos 2 estaciones, cuando llueve y cuando no llueve, pero en los países de 4 estaciones es el tiempo de la primavera.
abril es el tiempo más hermoso, por eso yo nací en abril. Abril es el tiempo más bonito. Pasa el frío, comienza el calor, los pajaritos y los animalitos también comienzan a reproducirse. Las flores, las plantas, todo, hermanos, es distinto. Visitar un país en esta época de 4 estaciones es una belleza. ¿Cómo se transforma la naturaleza? Pues bien, nuestra vida debe ser transformada. Nuestra vida tiene que florecer. Nuestra vida tiene que renovarse a la luz de la resurrección y a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, sigamos adelante, renovados con el Espíritu de Cristo resucitado. Pasemos a la segunda parte de la celebración eucarística. El Señor viene en cada Eucaristía, aunque las puertas estén cerradas. Las únicas puertas que el Señor no va a atravesar son las puertas de tu corazón si no las abres. Son las únicas puertas que el Señor no va a atravesar si nosotros no le damos permiso. Es la puerta o son las puertas de nuestro corazón. Que este día las abramos a su presencia para que el Señor llegue y podamos salir llenos de paz, llenos de alegría, que son los frutos de Cristo resucitado.